Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, subdirector y editor general. Un saludo a los que nos ven por Canal 1 en televisión y a los que nos siguen por el canal de YouTube de La Silla Vacía. Hoy hablamos de la dificultad que ha tenido Iván Cepeda para reaccionar al escándalo de la infiltración de las disidencias de las FARC en el gobierno de Gustavo Petro y por qué esto revela su talón de Aquiles electoral. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda, también cubre al gobierno Petro, dos cosas que se han ido unificando en una sola. ¿Qué más, Edgar? ¿Cómo va? Daniel, ¿usted qué tal? Entonces, la nota que publicamos se llama Silencio de Cepeda sobre Calarcá expone su mayor debilidad para el 2026. Estamos grabando el viernes 28. Sí. Es posible que para el momento en el que salga este programa Iván Cepeda haya dicho ya algo. Sin embargo, no. O sea, Sí. han Fue pasado. una discusión que siempre tuvimos ahí haciendo la nota. ¿Hasta cuándo lo esperamos? ¿Hasta cuándo lo esperamos? Le preguntamos, no nos respondió, no quiso salir a hablar sobre este tema. Y sí, es viernes y no ha dicho nada sobre esto. Solamente para refrescar un poco la gravedad, la seriedad de las revelaciones que hizo el investigador de Caracol, Ricardo Calderón. Les pongo aquí un extracto de esta noticia, esta investigación que fue revelada el domingo pasado. La unidad investigativa de Noticias Caracol logró armar un complejo rompecabezas en el que quedaría en evidencia un escandaloso vínculo entre jefes de las disidencias con un general del ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia. En los archivos hay chats, correos, cartas, fotos y otras pruebas de una cercanía muy detallada de las disidencias de alias Calarcá con quien hoy es el jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, el general Juan Miguel Huerta. Entonces ahí está, hay de todo ahí adentro, pero es básicamente una infiltración de esta disidencia de Calarcá con un general del ejército, un alto funcionario de inteligencia que aparentemente pues, les pasaban información y adentro además utilizaban un criterio político para influir en las agencias de inteligencia. ¿Por qué es esto tan serio para Iván Cepeda? Claro, es serio porque él es como el gran símbolo de quienes piensan que hay que salir del conflicto de manera negociada, ¿no? Entonces él ha participado en varios procesos de paz, jugó un rol muy importante en el proceso de paz con las FARC y fue el gran arquitecto de la paz total del gobierno Petro, ¿no? De hecho, hay una columna que él publica en el 2019 en El Espectador, en donde habla de la paz total y definitiva, ¿no? Él la bautizó, digamos, dentro de la izquierda. Petro siempre peleó con ese nombre al principio del gobierno, luego lo asumió, pero entonces ese nombre viene de Iván Cepeda. Entonces uno dice, bueno, primero llegó la reacción de Petro, que también se demoró, pero llegó y fue una reacción pues que le enmarca a Iván Cepeda un poco el margen bajo el cual se quiere mover, si quiere estar alineado Petro o no. Y Gustavo Petro dijo inicialmente que defendía a estos dos funcionarios, que era falsa toda la noticia. Sí. Eso fue desvirtuado ya por la fiscalía, pero lo que dice Petro es que la CIA es la que hizo estas filtraciones, ha ido matizando eso, pero ese es un poco el marco de respuesta de Petro. Le voy a poner el Twitter de Iván Cepeda, que es como la plataforma de reacciones políticas. Uno diría, no, Iván Cepeda pues estaba como preparando una respuesta porque este es un momento muy importante. Entonces, de nuevo, es viernes, tiene todo el fin de semana si esto sale el lunes. Ahí está con Claudia Sheinbaum, bueno, estaba de viaje, ¿no? Estaba de Estuvo viaje. en México en un encuentro de partido latinoamericano y se encuentra ya con... Bueno, aquí está como chisteando con Diego Santos, a quien malinterpretó en un tuino satírico, ¿no? Que dijo que su voto era por Iván Cepeda, realmente era como una sátira. Iván se la creyó inicialmente. Pero también estaba jugando. También estaba jugando, sí, de pronto. Mañana viernes estaré en acto público en Cali. Ajá. Bueno, está anunciando cosas. Y creo que lo que más lo deja en evidencia fue la reacción inmediata a la condena del hermano del expresidente. Aquí la tengo, ¿no? Entonces, no, Iván Cepeda no estaba desconectado en México, sí tenía señal, y entonces se enteró de que habían condenado a Santiago Uribe Vélez. Sí. Y reaccionó como con felicidad porque era una excelente noticia para las víctimas y la verdad. No ha dicho nada
Entonces, de esto. Entonces, usted decía, es el arquitecto de la paz total, creo que así titulamos nosotros una nota. Sí. Y esta idea era como que, primero, la negociación con las FARC no había acabado el conflicto, ¿cierto? No fue el fin del conflicto como buscaba hacer el acuerdo de las FARC de Santos, Sí. y el conflicto todavía estaba abierto y había que negociarlo todavía con todos los grupos que estuvieran ahí. Sí, y él lo plantea ahí en esa columna, ¿no? Que la paz total es también negociar con aquellos grupos que son herederos del paramilitarismo y de las bandas criminales. A ver, yo estuve preguntando en la campaña de Iván Cepeda por, digamos, cuál era como la tesis allá adentro de por qué su silencio, ¿no? Y ahí me decían como varias cosas. Usted me planteaba, por ejemplo, el tema de la CIA, que el presidente él lo mencionó, y creo que allá adentro piensan que Iván tiene una genuina preocupación porque la revelación de este escándalo se trate de un nuevo ataque de los Estados Unidos contra el presidente Petro, y recordemos que esto ellos lo conectan con el despliegue militar que está haciendo Estados Unidos en Venezuela, y como parte como esa estrategia para presionar a los gobiernos de izquierda en la región. Y en México, él estuvo haciendo entrevistas justamente con ese enfoque, ¿no? Planteando como la amenaza imperialista de los Estados Unidos. Y hay otra cosa, Daniel, que creo que hace parte como de la personalidad de Iván, que es importante. Iván fue un comunista, ¿no? Cuando era joven. Y es un comunista, pues los comunistas son disciplinados, ¿no? Y creo que Iván tiene algo de que no le da como a sus rivales, digamos, armas para que los ataquen, ¿no? Y entonces como que Iván siempre es muy reacio a hacer como estas discusiones públicas, Sí. pero es cierto que por su condición de candidato del pacto, por liderar las encuestas y por ser tan importante para la paz total, pues su declaración es muy importante. Claro. Cepeda se enfrenta a una acusación muy seria de sus opositores en campaña que se resume como con el eslogan "es el candidato de las FARC", El heredero, lo llaman en la campaña de Abelardo. el heredero, Sí. ¿no? Entonces, evidentemente, o sea, las FARC ya no existen, existen disidencias de las FARC, pero por eso este escándalo y esas revelaciones de Caracol son tan serias para él, porque perfilan al gobierno Petro como infiltrado de las FARC, ¿no? Ahí hay también una afirmación de que ayudaron en la financiación, eso no se ha probado, vienen unos chats, eso hay que obviamente que mirarlo, pero pues empieza como a generar esas suspicacias adicionales a lo que ya sabemos son irregularidades probadas en la campaña Petro. Sí. Y ahí Cepeda pues tiene un rol en el pasado con la que fue como la principal disidencia de las FARC, que es la segunda Marquetalia, ¿no? Entonces fue Iván Cepeda, por ejemplo, el que recogió a Jesús Santrich cuando la Corte Suprema de Justicia Sí. ordenó excarcelarlo. Y ahí Pablo Catatumbo, que estaba o sea, que hoy es todavía senador, termina tomándole la foto, y obviamente Santrich pues vuelve a traicionar a Iván Cepeda porque se vuela y se reintegra como a lo que es la segunda Marquetalia. Sí, a ver, esto es grave, usted lo decía, ¿no? Como a Iván le resumen de que es el candidato de las FARC. Creo que Iván siempre ha rechazado la violencia como forma de hacer política, eso es importante decirlo, pero la oposición y sus críticos más ácidos siempre le sacan sus fotos con Santrich, con Romaña, con Iván Márquez, ¿no? Él siempre se ha defendido con que lo ha hecho, se ha tomado esas fotos en contextos de negociación de paz. Usted ha recordado el caso de Santrich, en ese caso no fue en negociación de paz, eso fue cuando Santrich era congresista, Sí. ¿no? Eso fue en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordena la liberación de Jesús Santrich, y ahí Iván Márquez defiende esta tesis de que el fiscal Néstor Humberto Martínez estaba entrampando a Santrich. Y Cepeda creo que también defiende esa hipótesis, que también defiende el presidente Gustavo Petro. Ahí sacamos como un trino de él de ese momento. Y esto es ya en el gobierno de Gustavo Petro, cuando jurídicamente dice, mire, la segunda Marquetalia no se puede tratar como un grupo político porque son traidores del acuerdo. Entonces, expreso mi total desacuerdo con el concepto de la Oficina Jurídica de Presidencia Petro, que impide el tratamiento político del grupo Segunda Marquetalia. He denunciado
dado que en este caso se presentó un entrampamiento judicial que no justifica el rearme, pero sí un diálogo político. Y obviamente en Estados Unidos para este momento ya han aceptado la culpabilidad como por narcotráfico los que fueron extraditados en el marco de ese entrampamiento que se le hizo a Santrich, lo que muestra que había una evidencia judicial de que más allá de que hubiera sido entrampado, pues Santrich como que sí quería exportar cocaína. Sí. Bueno, y ahí recordar la segunda Marquetalia, que es el principal sospechoso de estar detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Claro, y entonces esto, pues la convicción profunda que tiene Iván Cepeda, porque es una convicción profunda que ha guiado toda su vida política, que la salida negociada del conflicto es la vía, lo pone realmente como entre la espada y la pared en este contexto de las revelaciones de Calarcá. Sí, hay una entrevista interesante donde habla de la paz total y él básicamente la define como una estrategia bien formulada, pero mal aplicada. Yo conversé con Alirio Uribe, el representante que es como de su primer círculo de campaña. Él, por supuesto, me dice que no se va a pronunciar sobre el silencio de Cepeda, que respeta, pero él dice como que Iván les ha planteado que tienen que hacer como un balance detallado de las virtudes y los errores de la paz total como política de gobierno. Ahí Alirio Uribe me mencionaba que una de las críticas que él tiene es que, por ejemplo, esta política tuviera como tantos voceros, ¿no? Que estuviera disperso entre el presidente, el ministro de Justicia, los múltiples negociadores. Iván Cepeda fue uno con la guerrilla del ELN, y que no estuviera centralizada, como sí lo estuvo, por ejemplo, en el proceso con las FARC, ¿no? Claro, con Santos. pero y esta es una cosa que le dijo a usted Cepeda, no en este contexto, pero hace algunas semanas, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, sobre la idea de que la paz total como que fracasó, él dice, no podemos llegar a la tesis absurda promovida por la oposición de que la guerra se ha incrementado por los procesos de paz. Esta idea de que los ceses al fuego han incrementado la violencia no tiene ningún soporte fáctico. Sí. Y yo creo que hay una cantidad de soportes fácticos que Cepeda no tiene en cuenta, Claro. ¿no? Y que han señalado expertos en el análisis del conflicto. Sí. Esta cita me la dio antes de que fuera elegido candidato del Pacto Histórico, Ok. cuando yo le pregunté por la paz total como Sí. su bandera de campaña, pero es bien reveladora justamente por el escándalo de Calarcá, porque en este escándalo, justamente en un cese al fuego, es que hay un grupo que se está expandiendo en medio de esos privilegios judiciales que le dan a sus líderes, y además ayudados, al parecer, por un general de la República cercano al presidente Petro Sí. y un agente del DNI. Y claro, y es que lo que revela Ricardo Calderón es muy grave, y solo le pongo el caso de Catatumbo, donde sucedió este año en enero como el episodio más sangriento del conflicto que ha tenido Colombia en muchos años, que es la retoma de una región por parte del ELN luego de la ruptura del proceso de paz que lideraba Cepeda, ¿no? Lo que nos cuenta Ricardo Calderón es que el ejército ha estado en esa zona del Catatumbo durante mucho tiempo protegiendo esa disidencia de las FARC que estaba en la negociación con el gobierno, la de Calarcá, que está en esa región, dándoles información, básicamente haciendo como un escudo para que ellos se fortalezcan territorialmente, y que eso es lo que viene a romper el ELN, generando como una masacre de más de 100 personas muertas y cientos de miles de desplazados, ¿no? Si eso no es un fracaso del modelo de negociación, ¿no? ¿Qué es? Claro, porque hay que decir que Cepeda no tuvo ningún rol en el de Calarcá, pero la responsabilidad de él viene porque él sí es como el arquitecto, el diseñador de toda la política, donde están como todos estos diferentes procesos de diálogo. Y en Norte de Santander hubo más de 30.000 desplazados por ese enfrentamiento entre el 33 y el ELN. Claro, el 33, que es una de las facciones aliadas al grupo de los disidentes de Calarcá. Sí. Hacia adelante, o sea, ¿usted qué espera? ¿Qué espera ver de Cepeda? O sea, esto lo va a perseguir durante toda la campaña, y yo siento que el giro de estrategia del gobierno Petro en seguridad tampoco le ayuda, ¿no? Entonces Petro ahora sigue defendiendo los bombardeos, Cepeda se apartó de esa postura, o sea, está incluso más solo porque no está con el gobierno, y hay un panorama de orden público cada vez más complicado en el cual la seguridad pues se empieza a alzar como un tema. Sí, o sea, yo creo que aquí volvemos como a
principal desventaja estratégica de Iván Cepeda, y es como la duda que siempre ha existido sobre él, es si puede crecer o no hacia el centro, ¿no? Y este silencio en este escándalo, que es la tesis de la historia que sacamos sobre Iván, es que esto también como que le resta capacidad o credibilidad para que se pueda mover a esas posiciones de centro. Y a ver, Iván está en este momento tratando de construir el llamado Frente Amplio, ¿no? Sí. Que es esta donde se quiere medir con los liberales de centro izquierda como Roy Barreras o Juan Fernando Cristo, que puede terminar ahí. Y esas figuras, por ejemplo, sí se han pronunciado claramente frente a este escándalo, pidiendo investigaciones, hablando de mafias, ¿no? Rechazando como este escándalo, e Iván ha guardado silencio. Entonces, como que eso va a ser un lastre que lo va a arrastrar durante toda la campaña. Claro, incluso en su segunda primaria, si se da en marzo con estos candidatos del Frente Amplio, y si logra superar esa instancia en la cual es el candidato más fuerte luego en una primera vuelta. Y acuérdese que Roy Barreras, que es su contrincante, digamos, más pesado ahí, habla de seguridad total, ¿no? Y no de paz total. Entonces, como que ahí va a haber una tensión interesante entre ellos. Otro correlato que va a ser muy difícil para Cepeda es la defensa que está haciendo Petro y cómo Petro está manejando como la respuesta a lo de Calarcá. Entonces, lo siento poniendo las manos en el fuego por dos personas con unos cuestionamientos muy serios y unas trayectorias muy raras, ¿no? Entonces está este señor Wilmer Mejía, que era una vaina que en un gobierno distinto habría sido escandaloso, miembro de un consejo superior universitario de una universidad pública, sí, y simultáneamente supuestamente vinculado a las disidencias y además jefe de espías o jefe de inteligencia dentro de la DNI. Sí. Y este señor saltó de ser como un licenciado en educación física ligado a la política local de Antioquia a muy influyente como jefe de espías dentro de la DNI en menos de un año a través de Petro, y Petro lo defiende. Y luego está el señor Huertas, el general, que lo habían sacado antes por sus supuestos vínculos con grupos ilegales. Ahí Cepeda un poco, ¿qué va a hacer con la partitura de Petro? Sí, no sé, y no solo Cepeda, sino en general la izquierda, salvo ciertas excepciones. Yo creo que, por ejemplo, Clara López ha criticado más abiertamente la paz total. Esa defensa del presidente como que ha encontrado toda una serie de fuentes de teorías, algunas conspirativas, sobre lo que hay detrás de este escándalo. Está obviamente el gran coco de Estados Unidos, claro, la CIA atacando al presidente Petro, pero también hay otras. Por ejemplo, la senadora Isabel Zuleta dice que esto es básicamente un plan orquestado por Andrés Julián Rendón, sí, uribista de Antioquia, con la Dijín y con la Fiscalía de Medellín. Entonces, claro, lo que incentiva al presidente con esa defensa es que la izquierda se alinea a esas lecturas tan difíciles de hacer. Claro, creo que la idea del enemigo externo podría recibir Iván Cepeda, pues en esa idea y en esa defensa, una gran ayuda del gobierno de Donald Trump, que cada vez, claro, digamos que tiene como una estrategia de presión sobre Venezuela que indica que va a suceder algo, ¿no? Sí. Ese contexto podría ayudarle como a justificar la posición de intervención de Estados Unidos, en la cual creo que no hay que ser ingenuos, ¿no? El gobierno de Estados Unidos, pues al menos en lo que se vio como del plan de Bernie Moreno, este senador colombo estadounidense, de querer influir en las elecciones en Colombia, pues esas vainas también hay que tomárselas en serio. Sí, y Cepeda se las toma muy en serio, ¿no? Y siempre está hablando de las conexiones entre la derecha republicana en Florida y el uribismo en Colombia. Entonces es una preocupación que tiene Iván Cepeda, creo que muy genuina, y también con esta ideología antiimperialista que él defiende, que ha defendido toda su vida. Edgar Quintero cubre la campaña de la izquierda en La Silla Vacía. El talón de Aquiles de Iván Cepeda alrededor del tema de la paz, de la seguridad. Muchas gracias por ver estos videos. Su audiencia nos ayuda a hacer una comunidad fuerte que apoye el periodismo independiente. Así que si quieren suscribirse al canal, activar la campanita, háganlo, cuéntenle a la gente que le gusta la política y que va a estar encarretada en este ya activo ciclo electoral del 2026. Que estén bien, chao. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro.
En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.